Oiga, me da un enorme gusto tener aquí en el estudio a Jesús Seade Curi. Él fue nuestro negociador en la última etapa de la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar con él de cómo fue la negociación, de qué es lo que salió en este nuevo tratado ya aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Solamente falta que lo apruebe el Parlamento de Canadá, pero sea por descontado que así va a ocurrir. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado, Leo. Oye, primero que nada, felicidades. Muchas gracias. Yo sé que estas cosas no son nada fácil, ¿no? Pero salió, al final salió el tratado, ¿no? Salió el tratado, estamos muy contentos, salió muy bien. A ver, dime, en cuanto gana el presidente López Obrador la elección en julio del 2018, una de sus instrucciones es, el gobierno entrante se va a unir con el gobierno saliente en la negociación del nuevo tratado y te nombran a ti. Claro. Ahora, ¿cómo fue esa relación con el equipo de Ildefonso Guajardo y compañía? Fue muy buena. ¿Sí? Mira, en realidad el nombramiento del candidato y después presidente electo no vino en ese momento. Sí. Desde marzo, algo así. Sí, desde marzo te habían dicho eso. Él se veía venir que iba a ganar. Sí. Y me invitó Sí. sin conocerme, por referencias de allegados de él. Entonces tuve algunas reuniones con Guajardo, con Videgaray. Desde entonces. Desde entonces. Antes de la A elección. Guajardo yo lo conocí de mucho tiempo, Videgaray no lo conocía. Saludos, por cierto, Ildefonso, y también felicidades a su equipo, ¿no? Saludos a ambos y felicidades, Sí, por sí, supuesto. claro. Esto fue todos juntos. Sí. Y desde que estábamos en campaña, me di cuenta que había una cosa un poco rara, que había una inercia a descontar al adversario político. Sí. ¿no? Entonces, a ver qué están negociando, a ver si nos gusta. Y me puse a platicar con la gente cercana al candidato, Ursúa, Gerardo Esquivel, Rogelio Ramírez de la O, Graciela Márquez, y pues, me di cuenta que era una cosa más bien de inercia, porque iba a haber un cambio, como lo hubo, como lo hay, profundo en materia de política social, por supuesto corrupción, pero incluso en política económica, más gasto para el pobre. Pero lo comercial, como que dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanto descontarlos? Entonces, lo que logramos hacer desde antes de las elecciones fue, en el seno del grupo, agarrar una posición muy favorable a México, a las negociaciones del Estado mexicano. Correcto. No tan partidista. Y cuando entramos, fue inmediato el clic con los que estaban negociando, diciendo, bueno, vamos más o menos por lo mismo. Sí. Yo tengo mi visión, mis opiniones, el presidente electo me dio manga ancha, y esto no me gusta, pero en general era no más diferencia que entre ellos. O sea, Pero la instrucción ya del candidato ganador y luego presidente electo era, hay que sacar el tratado. hay que sacar el tratado, no como de lugar, pero sí apoyar. La instrucción era, no te pongas a escudriñar lo ya negociado, llevaba año y medio de negociación. Claro. No te pongas a escudriñar a ver qué es lo que no te gusta para cambiar todo. No abrimos nada a menos que sea muy, muy importante, muy problemático. Sí. Fuera de eso, más bien vas a apoyar, a ver hacia adelante. Entonces fue lo que hicimos. Le presenté yo a la mitad de ese periodo al presidente electo los 11, creo que eran, principales puntos que podrían ser conflictivos. Todavía estaban sobre la mesa de negociaciones. Algunos ya estaban cerrados, otros era mi apreciación de qué podría salir o qué querría yo buscar que saliera. Sí. Y fue una reunión muy larga con varios colegas, Marcelo Ebrard, Graciela, Alfonso Romo, por supuesto el presidente electo. Claro. Una reunión larguísima, 3 horas y media, si no me equivoco. Y él concentrado en lo que escuchaba, con una concentración así magnética, ¿no? ¡Pam! Sí. Ni un comentario. Y al final me hizo comentarios un poco de todo y dijo, todo me parece bien. Podría ser diferente, pero no lo vamos a buscar. Sí. Todo lo apoyamos. Sí. Excepto lo de energéticos. Ese sí es un tema. Ese sí, porque tenía cosas demasiado pronunciadas en la forma en la que se formulaba y porque dejaba fuera el concepto que cuando se hace la reforma constitucional de Peña Nieto a principios de este año anterior, se hace la reforma que parece muy apertura, claro que lo es, pero deja clarísimas las medidas que el gobierno puede tomar para limitar y deja clarísima la soberanía del Estado. Sí.
todo esto se perdía. Sí. Se perdía. En el tratado. En el tratado, en la versión que ya estaba cerrada. Ok. Entonces hubo que reabrirla, fue dolorosísimo, pero se reabrió y quedó muy, muy bien, con un capítulo flamante sobre la soberanía, que es algo que, bueno, para nosotros, ¿qué importa? Está en nuestra Constitución. Sí. Por supuesto, somos soberanos en energéticos. Sí. Pero eso nunca lo había dicho Estados Unidos o Canadá. Ahora ya está en el tratado que ellos firman. Déjame preguntarte, de lo que recibiste había un capítulo, si no me equivoco, Jesús, de anticorrupción. Ese quedó, ¿verdad? Quedó. Creo que es importantísimo. Es importantísimo. ¿No? Mira, déjame resumirte. Sí. Según yo, los principales resultados que salen de la negociación que dirige al frente Ildefonso Guajardo, y lo estamos acompañando Luis Videgaray y yo, de esa negociación, lo que sale de la negociación, los resultados más importantes, en mi opinión, son reglas de origen, que es un tema que a nadie va a excitar mucho, suena técnico. No, pero fue mucho contencioso. Aquí vino Ildefonso varias veces. Es importantísimo. Importante, sobre todo en la industria automotriz. Sí. Yo consideré desde ese momento que lo que salía era bueno para México. Sí. Es bueno para México. Porque lo que haces es elevar las barreras a la importación de partes en la cadena productiva. Sí. Entonces, como que haces un poco más difícil la cooperación con Francia, con Alemania, con Corea, en la cadena productiva. Van a tener que venir a la región. Van a tener que invertir aquí más. Bueno, en la región, ¿no? En la región. Pero el chiste es que se vengan a México. Claro, ¿no? Y tenemos todo para que así suceda. Sí. Entonces, por un análisis que no voy a extender, yo llegué a la conclusión de que así como la industria automotriz ha sido exitosa hasta ahora, tenemos todo para que crezca, para que aumente. Sí. Dicho y hecho, esa opinión que expresé el día 1, 5 empresas automotrices han anunciado planes de aumentar su producción automotriz. Toyota, hace menos de una semana, acaba de anunciar que en camionetas se trae una planta de Estados Unidos a México. Buenísimo. Por eso. El BID acaba de sacar un análisis muy exhaustivo, muy cuidadoso, en el que afirma, dice, lo acabo de leer hoy, que reglas de origen son favorables para México. Entonces, todo eso yo creo que es bueno para México. ¿Por qué es bueno si es proteccionismo? Yo soy antiproteccionismo, no creas que soy, ¿no? Igual que tú seguramente. Sí, soy libre. Pero mira, el proteccionismo que no funciona es que tú proteges a tus productores pensando que con eso se van a industrializar. Y acaban. Y les ofreces el mercado mexicano. Sí. Lo primero los hace perezosos y lo segundo se agota. El mercado mexicano pues, es chiquito, ¿no? Tiene su límite. Fue lo que nos pasó con López Portillo. Chocamos con el límite, ya no había. En cambio, con esta cosa, donde el proteccionismo viene pues, de la visión del presidente Trump, estás dándole un poco de confort al productor mexicano comparado a los del resto del mundo, a cambio de ofrecerle el mercado de Estados Unidos, no el de México. Sí, que entonces, es el más grande del mundo. Entonces hay mucho para donde crecer con ese margen que les das para invertir más, para exportar. Entonces, más. Reglas de origen. ¿Qué más? Reglas de origen. Te decía lo de anticorrupción, ¿no? Reglas de origen es el más importante en un sentido económico. Sí. Y después está todo lo que yo llamo el enorme contenido social del tratado, que son el capítulo laboral, muy importante para apoyar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Ambiental, anticorrupción. Uno hermosísimo que se crea es un capítulo para dar espacio, para apoyar, no subsidiar, pero apoyar a la pequeña y mediana industria. ¿Cómo? ¿A través de qué? Bueno, por ejemplo, puedes crear mecanismos para darles escala, que sus préstamos sean colectivos o que sus adquisiciones, sus ventas, o sea, mecanismos de colaboración Estado-empresa que les pueda ayudar a subsanar su principal problema, que es el ser pequeños. En los 3 países. En los 3 países. Importante para los 3 países, no solo México. Sí, claro. También allá. Sí, porque los pequeños y medianos empresarios en los 3 países son los más importantes, los que generan más productos, ¿no? Y la desigualdad ha crecido en todas partes. Claro. Entonces son los que se han ido para abajo. Y es de donde viene mucho el descontento social en todas partes. Canadá quizás menos, pero también. Estados Unidos muchísimo. Pero entonces este nuevo y hasta un último capitulito, o sea, un anexo, que es espacio para apoyar a nuestras, es para México, culturas originarias. Ok. Entonces, todo eso yo lo llamo social.
Eso lo pidieron los canadienses, ¿no? Entiendo. Bueno, eso lo tenía Canadá, algo parecido, desde el TLC. Sí. Aquí la expectativa era que Estados Unidos no iba a aceptar Nada. renovación de nada. Sí. Entonces, yo era el representante del candidato López Obrador, por Sí. supuesto, y el más preocupado de ese aspecto. Sí. Entonces, yo desde las negociaciones le dije al negociador de Estados Unidos, mira, si Canadá pierde esto como resultado de una cosa tensísima, Sí. ni hablar. Pero si Canadá lo conserva, México va a querer También algo similar. algo parecido. Claro. Y la negociación con Canadá, no sé si recuerdas, fue separada. Sí. México terminó en agosto y Canadá negoció en septiembre. Acabó, exacto. Haciendo piruetas legales, Sí, sí. porque la fecha límite era Sí. fin de agosto. Sí. Y fue el último día de esa negociación, el último día de septiembre, que a las 8:30 de la noche, salió la noticia de que se habían puesto de acuerdo en que Canadá conservaba una versión importante de su capítulo cultural. Ujú. Y que Pensaba se hizo yo, luego extensivo entonces, a México. ahí voy al teléfono. Sí, sí, No fastidies, me decía, como a estas horas, a Sí, medianoche, ya estaba discutido qué se podría hacer y metimos ese capítulo ya a medianoche del último día. Porque Canadá lo había tenido, nosotros también. Déjame preguntarte de Lighthizer, de este personaje pues que ha sido muy controversial, que ha adquirido mucho poder, me parece, Sí. muy querido por el presidente Trump, Mucho. pero un negociador supongo que muy duro, ¿no? Muy duro. Cuéntanos de Lighthizer, de digamos tu contraparte en Estados Unidos. Bueno, yo lo conozco hace mucho tiempo. Ah, sí, tú mira. Tú sabes que yo fui el negociador de México en la creación de la OMC, Ujú. la creación de la Organización Mundial de Comercio. Negociación, debo decirlo, más complicada que cualquier, muy Sí. grande. Ahí estaba yo. En ese tiempo, México tuvo 2 conflictos comerciales con Estados Unidos. Eran los primeros conflictos comerciales en el GATT-OMC Sí. de un país en desarrollo contra un país desarrollado. Ujú. Antes nunca, porque las reglas eran débiles. Sí, sí, sí. Las reglas eran laxas. Sí. Y ahorita que ya se entraba con reglas duras, era otro planeta. Y México arma 2 quejas respecto a medidas que había tomado Estados Unidos que México no aceptaba. Sí. Un antidumping en cemento gigantesco y el embargo al atún. En la Me colección recuerdo atún por lo delfín. de los delfines, El ¿no? primer panel Sí. atún delfín. Sí. Ganamos los 2. Sí. El del delfín no quiso México hacerlo efectivo. Sí. Se lo guardaron porque una vez ganado tienes que pedir que se haga efectivo. Sí, sí. Es una medida administrativa. Sí. No lo hicimos para no hacerle ruido a las negociaciones del Telecán, Sí. que estaban ok. en marcha. Ujú. Pero el otro sí se peleó, se ganó también y se hizo efectivo. La negociación por México la llevaba yo. Por el lado de Estados Unidos la llevaba un funcionario del gobierno. Lighthizer no era funcionario, había sido, no era. Había sido Pero- con Reagan, era el Exacto. deputy USTR, ¿no? Exacto. Pero en este momento no tenía puesto en el gobierno, era abogado privado, Sí. pero era el consejero legal principal del equipo de Estados Unidos. Ok. O sea, estaba asesorando. Entonces Exacto. lo vi mucho. Fuimos para discusiones privadas en mi oficina, etcétera. Entonces ya lo conocías, ya había buena química, digamos. Con... Había buena química, se desarrolló mucho respeto. Ujú. Se lanzaron ocasionalmente cada 10 años buenas vibraciones aquí Sí. y allá. Sí. Cuando fui nombrado, él fue sumamente amable Sí. de enviar congratulaciones por acá y por allá. Sí. Y ya sentados en la negociación fue muy buena la relación porque nos entendimos muy bien. Ujú. A los dos, bueno, él es muy honesto, Sí. es muy duro. Sí, yo sé que tiene fama de duro. Y muy proteccionista. Su Sí. mentalidad es la de, Sí, la de Trump. desde la época de Reagan. Bueno, pero es mucho la de Trump. Sí. La de que el inversionista en el extranjero es traidor. Sí, debe sí, sí. regresarse. Correcto. Entonces, no comulgo en política económica, pero es un hombre muy competente, muy honesto, me respeta, lo respeto. Entonces, luego encontramos que era posible imaginarse soluciones. Ujú. ¿eh? Sí. Discutir, bueno, aquí estamos en privado. Sí. Tuve muchas reuniones en privado con él. Como debe de ser, claro. ¿sí? Desde el primer día que llegué a negociaciones, me invitó a comer. Y ahí mismo discutimos un par de los temas que le llamábamos píldoras venenosas, las cosas más difíciles, Sí. y ahí casi se resolvieron. Aunque la resolución formal fue 2 meses más tarde, al final de agosto, pero ahí... Entre tú y él. sí, o sea, diciendo, a ver, explícame por qué insistes en esto. Y me explica, le digo, no.
México no puede. ¿Por qué? Por tal. Bueno, tenemos que buscar otra solución. Ya desde ahí se usó ese lenguaje. Tenemos que buscar una tercera vía. Déjame, Jesús, hacer una breve pausa, claro, y regresamos con Jesús Seade para platicar de cómo se negoció el TEMEC y cuál fue el resultado de este TEMEC y qué sigue. Regresamos en un momento más. Bueno, es un gusto tener aquí en el estudio a Jesús Seade, nuestro negociador del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Jesús, uno de los grandes desafíos que tú tuviste que enfrentar es, se cerró el tratado con la administración Trump, pero quedaba convencer a los demócratas que tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Y bueno, se tuvo que ceder frente a, digamos, posturas que querían los demócratas para aprobarlo en el Congreso. ¿No? No sé si ceder o... Se tuvo que encontrar un acomodo. Negociar y encontrarse un acomodo. Sí. Porque sus demandas eran en lo fundamental muy válidas. Sí. ¿No? Pero las querían ejecutar en formas totalmente inaceptables, ¿no? Sí. Entran ellos con la mayoría en la Cámara Baja. Sí. Casi al tiempo que se completa la negociación. Sí. Eso que todo el mundo dice, ¡ay! ¿Y ahora qué va a pasar? Claro. Y llegan con una química horrorosa con el presidente Trump para rechazar todo, etcétera. Todo el año, el tema principal para ellos fue el área laboral. Es fantástica, es lo que los demócratas llevan 25 años peleando, proponiendo, empujando, sí, más que los republicanos. Sí. Era la agenda de ellos, pero los sindicatos decían, no confío en México, no confío en México. En la aplicación de la ley. En que haga lo mucho que ya se había comprometido a hacer. Sí, sí, Nunca disputaron los compromisos. Sí. La reforma laboral, magnífica. El enforcement, como dicen. El enforcement, sí. ¿no? La aplicación. Entonces, desde ahí empezaron a empujar dos conceptos secuenciales. Primero, certificación en frontera. Que cada producto que pase se tenga que certificar que fue producido en un sindicato que no tiene, en un establecimiento que no tiene sindicato charro, para decirlo. Hijo, eso hubiera sido. Para decirlo en francés, ¿no? Sí. Imagínate qué horror. Sí. Certificar cada producto. Sí, claro. Aunque el concepto sea correcto, no quieres avanzar. Sí, pero eso suena más a proteccionismo que... Total, horroroso. Sí. Entonces eso se desbancó de inmediato. Sí. Eso empezó desde la negociación, desde agosto. Después la que llegó, ya ha entrado el año pasado, en febrero por ahí, fue enviar inspectores. Inspectores. Hay una denuncia que hay una violación laboral en tal empresa y ellos nunca estuvo claro quiénes, distintas ideas. Sí. Los sindicatos decían que los sindicatos pudieran enviar un inspector, otros que fuera el gobierno, pero quién fuera, porque vas a mandar inspectores que tú escogiste, que vienen por la libre, etcétera. Entonces ese fue el gran tema de todo el año, que estuvimos diciendo no y no y no y no y no. Tú a la vez tenías contacto con los sindicatos mexicanos y los empresarios mexicanos. Y con los sindicatos de Estados Unidos. También. A mí Tromka, el presidente de la mayor asociación laboral. La AFL. AFL-CIO. Exacto. Con un guión en medio. Exacto. Él me invitó en marzo del 2019 a participar en su reunión semestral de su directorio. Sus miembros no son trabajadores, son sindicatos. El sindicato de ferrocarrileros, el sindicato del acero, agrícola. Entonces los presidentes de los sindicatos son sus miembros. ¿No? O los sindicatos. Entonces era reunión con su directorio, que eran 30 y tantos dirigentes sindicales, con él al frente. Fue una reunión larguísima, seguida de una cena de trabajo, o sea, fueron en total 7 horas de discusión muy dura, en la cual creo que logré cambiar el discurso de ellos, de un rechazo abstracto a lo que México estaba haciendo en trabajo. ¿De qué rechazan? Sí. Todo lo que puedes querer ahí está. No es cierto, podría ser un poco más. Correcto. O sea, de la OIT adoptamos protocolos, pero no convenciones. Sí. Pero en fin, básicamente es un tratado, es una reforma laboral muy ambiciosa, totalmente siglo XXI. Sí. ¿No? Y ahí logré forzarlos a cambiar eso, diciéndoles en una forma muy inspirada, casi denunciatoria: señores, lo que ustedes están haciendo no es rechazar
la reforma laboral que México está metiendo. Están rechazando la confiabilidad en México. Sí. Y como esta la dirige el presidente, están denunciando que estamos mintiendo todos, del presidente para abajo. Y eso no se vale. Y a partir de ahí, no, disculpa, que no va por ahí, que no sé qué. Sí. A partir de ahí se empezó a pasar a lo del enforcement. Sí. Ya no rechazo de la ley, sino de cómo la vas a llevar a la práctica. Y ahí yo les decía, bueno, pues solución de diferencias. Si tienes una disputa, ármame un panel. Un panel. Pero ellos correctamente identificaron, ellos antes que los congresistas, ellos, Tronca, identificó que el tratado que concluimos en agosto del 2018 tenía un defecto profundo que venía desde 25 años antes, que también tuvo el otro tratado. Y es que no obliga, o sea, permite a la parte acusada en las disputas Estado-Estado, permite al Estado acusado a bloquear la formación de un panel. A decir, ¿me quieres demandar? Pues no lo acepto. ¿Cómo que no lo aceptas? Te estoy demandando, no lo acepto. Y ahí queda. Entonces, durante 25 años, ya 26, con el Telecán, piensa en todas las disputas comerciales que hemos tenido. Transporte terrestre que nunca existió. Sí, que no querían aguacate, ellos. Sí, claro. Aguacate, atún, fresa, uva, tomate, acero. Sí. ¿No? Todos esos, ¿cómo se resolvieron? Yendo a la mesa del ministro. Ministro Ross o quien corresponda. No con paneles. No se podía. Vas a la mesa del ministro a decir, oiga, ministro, me está causando mucho daño, por favor, no la haga. Es decir, a pedirle el favor. Y te contestaba a veces, ¿cómo no vamos a buscar la solución? A veces, no se puede. Está muy en chino esto. Es pedir el favor y solución mediante relación de fuerza. ¿No? Entonces, correctamente, los laboristas identificaron que no había certeza de formación de un panel, que era el mayor problema que enfrentábamos. Y entonces empezó a evolucionar hacia dos cosas en paralelo. Ellos quieren inspector, pero trabajando en crear, en parchar el sistema de solución de diferencias. A lo que llegamos ya al final, para irme rápido, es a que se repara totalmente el sistema de solución de diferencias, totalmente. Los paneles. Ellos lo querían, los paneles. Ellos lo querían hacer para paneles laborales, pero queda reparado para paneles en aguacate y en televisiones y en autos, en todo. Entonces ahora si tienen alguna duda de un sindicato charro, para ponerlo en francés como tú dices, se puede llamar a un panel. A partir de que entre en vigor, por supuesto. Esa va a ser la forma. Y el panel es algo muy civilizado, muy balanceado. Son 3 personas. Estados Unidos tiene que producir una lista de posibles panelistas desde antes. Fue lo que Estados Unidos nunca creó hace 25 años. Crea la lista, México crea la lista. Y llegado un conflicto particular, México escoge a un panelista de la lista de Estados Unidos, ellos una de la mexicano, y se ponen de acuerdo en un tercero de una tercera nacionalidad. Un alemán, un brasileño, lo que sea. Déjame preguntarte, ya salió el tratado, ya nada más falta la aprobación en el Parlamento canadiense, que desde luego se da por descontada, pero yo tengo la duda, ¿qué nos protege, Jesús, a que mañana el presidente Trump, por razones de seguridad nacional, como hizo en el caso de la migración, diga, les voy a imponer aranceles? Nada podrá impedir que se vaya por la libre, que haga eso. Nada, nunca. En ningún tratado. No hay manera ahí. No hay manera porque no tienes forma de pero México no puede decir esto. Pero hay 3 cambios fundamentales. Primero, las cosas que nos han hecho en los últimos 2 años han sido con el trasfondo del Telecán, que es el peor tratado comercial en la historia del mundo para el presidente Trump. Según él, Ahora sería con un tratado que él negoció, que le crea cierto compromiso político interno y ante nosotros. Es un muy buen punto. Y hasta los demócratas, un apoyo masivo. Segundo, y más importante, ahora ya tenemos los paneles. Entonces, si nos hace una cosa como la del acero, seguridad nacional, la respuesta entonces fue poner aranceles en pechuga de pollo y en no sé qué. La reacción, la retaliación de México. Que no llevó a resultados. Ahora podemos armar un panel en forma para quejarnos
con base en derecho, etcétera. Esas son las principales cosas. Sí. Ahora, ¿qué sigue? Esperemos crear una cultura de respeto. No, es que a mí me preocupa mucho. Siempre me preocupa mucho que a pesar del tratado, porque me dicen muchos empresarios, ¿no? Dicen, oye, ¿para qué tenemos tratados si nos puede poner un arancel Trump porque se levanta de mal humor o por cuestiones electorales? Por eso. Y pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que por causas de seguridad nacional sí tendrían que ellos, mira, Estados Unidos, pararlo, ¿no? La seguridad nacional, desde que se crea el GATT en el 1948, se crea la cláusula, tiene que haberla. Sí. Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, dijo, todos los coches, todos los vehículos que ruedan son para la guerra. Sí. O sea, imagínate, son medidas muy drásticas. Tienes que poder tomar medidas. Sí. Pero nadie lo utilizó esa cláusula en 50 años y más. Sí. Se ha usado 2 veces en la historia, con guerra en Irak y en Afganistán. Sí. Entonces, esto de Estados Unidos fue algo sorprendente, inesperado, completamente sin precedente. Esperemos que se regrese a una mayor, un mayor apego a las reglas, ¿no? A mí lo que me parece muy importante, Jesús, es que a pesar de los vientos proteccionistas que hay en el mundo y en particular en Estados Unidos, salió un tratado de libre comercio. Salió. O sea, realmente no es poca cosa. Y salió un tratado, te digo, muy bueno, muy bueno. O sea, es el Telecán, pero reparándole los paneles, creando disciplinas. Y bueno, para y México tuvo que ceder porque pues es parte de la negociación. Pero se cede. Sí. No se cede. Se cede en que existe el capítulo laboral, que es algo totalmente nuestra dinámica política interna. Favorable para los trabajadores mexicanos. Y consistente con la dinámica política. O sea, López Obrador lleva décadas con ese tema. Se cede, entre comillas, en que hay un mecanismo para hacer respetar la política laboral. Bueno, ¿y qué esperas? Si hay reglas, hay mecanismo. Por cierto, ese mecanismo tenemos ya previsto y estamos preparándonos para usarlo en defensa del trabajador mexicano en Estados Unidos que sufre discriminación, trabajo. O sea, forzado. También pedir paneles. Claro. Me queda tiempo para una sola pregunta, Jesús. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? En el tratado, desde luego que lo apruebe Canadá, pero se da por descontado. Mira, el gran error con el Telecán, de nuevo, aparte de que no tenías paneles, era que se supuso que el mercado es maravilloso. El mercado resuelve todo, lo hace bien siempre. Y yo sí creo en el mercado. El mercado tiene que ser el motor, el director, pero el gobierno puede muy bien participar en muchos casos, ayudando a detectar trabas, regulaciones imposibles, obstáculos que enfrentas internacionalmente, a negociarlos, etcétera. Todo esto se llama política industrial moderna, no la que va con subsidios, pero sí política industrial. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que ser muy agresivos trabajando gobierno-empresa para encontrar oportunidades, pero sobre todo obstáculos y subsanarlos. Me va a dar una más el productor, que me va a matar, pero aquí en la ecuación deberemos de meter a China, ¿no? O sea, Estados Unidos trae un problema no resuelto con China. Y aquí el tema es que se abren oportunidades para México en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Se abren oportunidades en muchos sentidos. Por un lado, en la medida que haya disputa, pues puede haber empresas que se ponen nerviosas, hay que saber atraerlas para que se vengan para acá. Ha sucedido en algunos casos menores. Se abren oportunidades de que si a China le estás castigando y esto ya no lo exporta en $1, sino en $1.20, pues el mexicano a lo mejor puede entrar en $1.10, que antes no entraba. Pero yo creo que sobre todo se abren oportunidades en que para China, sobre todo con dificultades, pero aunque no las tuviera, nos convertimos en un país más sexy, perdón decirlo así, porque tenemos tratado. Somos parte de Norteamérica, tenemos tratado. Entonces la inversión china que venga a cumplir las reglas mexicanas, porque los chinos son complicados, y a cumplir las reglas del tratado, las reglas de origen, puede venir aquí para usarnos como base para su expansión en Norteamérica. Muy atractivo para China. Entonces, claro, política industrial, pero también atracción de otros grandes mercados, en particular China. Eso es lo que sigue. Pues Jesús, una vez más felicitarte, la verdad. Yo sé que estas cosas se dicen facilito, pero creo que es uno de los grandes logros de la administración del presidente Peña y del presidente López Obrador, la verdad, ¿no? Ante la promesa del presidente Trump de salirse del tratado, pues no se salió del tratado y se negoció un nuevo tratado. Y la forma continua y fuerte en la que negociamos
los dos gobiernos, sí, claro, diciendo esto no es de este gobierno, esto no es de este partido, esto es del Estado mexicano. Es la política comercial. Una política de Estado. Claro, la política comercial se convirtió en política del Estado y hay que decirlo con extraordinarios negociadores tanto en el gobierno saliente de Peña Nieto como en el gobierno entrante. De verdad, muchas felicidades a ti, muchas felicidades también a Ildefonso y su equipo. Entonces, claro que sí. Fue un equipo mexicano, ahora sí, al margen de las diferencias políticas. No, es México el que gana y tuvimos la oportunidad de ayudar, ellos y yo. Gracias, Jesús, felicidades. Muchas gracias, Leo. Gracias a usted, muy buenas noches.